guía del Sename. Sí, es muy buena. Sí. Completísima. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todos nuestros auditores que están en la casa del sector urbano y del sector rural. Saludar muy especialmente a todos los adultos mayores, todas las personas mayores de nuestra hermosa comuna de Fresia. Nuevamente hoy día, un día miércoles, en nuestro programa La Voz de los Mayores. Ya saben todos nuestros auditores, como todos los días miércoles desde las 10 de la mañana a las 11 de la mañana en la emisora La Radio San Gabriel. El día de hoy nos encontramos acá en el estudio, contarle a la gente que está en su casita, nos encontramos acá en el estudio como es habitual ya con nuestros panelistas. Hoy día nos está acompañando la señora Cecilia López, don Rubén Burf. Partimos hoy día tempranito. ¿Cómo está don Rubén? Yo muy bien, sí, dispuesto a bombardear a nuestro invitado especial. A nuestro invitado especial. Señora Cecilia, ¿cómo está? Perfecto. Hoy día bien, ayer anduve muy mal. ¿Sí? Sí, pues estuve con un pequeño viaje, así que ya parece que ya no me hace bien viajar. Aparte que había mucha calor, mucho sol. Sí, ha estado bastante caluroso el día, ¿no es cierto? Sí. Y bien, como dice don Rubén, el día de hoy acá en nuestro programa La Voz de los Mayores, tenemos un invitado especial. Un invitado especial que viajó desde Puerto Montt para venirnos a ver, que se hizo un espacio en su agenda, una agenda me imagino muy ocupada, así que le damos la bienvenida a don Jorge Andrés Guevara, Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Los Lagos. ¿Cómo está Seremi? Muy buenos días, bienvenido a nuestro programa, bienvenido a nuestra comuna. Muy buenos días, Carolina, Cecilia, Rubén. Un placer estar acá con ustedes. Para mí el tema del trabajo con adultos mayores es un tema importante. Los felicito por la iniciativa de ustedes acá en la comuna de Fresia. Y obviamente esperamos estar a la altura de las preguntas ahí que don Rubén ya dice que tiene varias preparadas para ir aclarando dudas, ayudando también a la gente, a las familias de adultos mayores acá en la comuna, tanto de la zona urbana como rural. Nosotros como ministerio nos interesa mucho poder ayudar a ambos sectores. La gente del área rural también necesita muchas veces ayuda, sobre todo los adultos mayores que viven en zonas rurales, y es importante que la migración campo-ciudad también no sea tan significativa. Hay que mejorar la calidad de vida de la gente, así que súper disponible, Carolina, a todas las preguntas y feliz de estar acá acompañándolos hoy día. Gracias, Seremi. Seremi, comentarle, contextualizarlo un poco en lo que tiene relación a este programa. Este es un programa de adultos mayores, conducido, si bien es conducido por mi parte, que soy la encargada de la Oficina de Adulto Mayor, pero es una iniciativa que estamos trabajando en conjunto con LUCAM, de la Unión Comunal de Adultos Mayores, y es financiado por Senama este espacio. ¿Ya? Entonces, igual nosotros planteamos esta necesidad de que los adultos mayores tengan un espacio de información, de conocimiento, y que también llevemos la información a muchos adultos mayores del sector rural, sobre todo que se acompañan mucho de la radio, y para que tengan acceso a la información. Y qué mejor de que sea entregada la información por sus pares. Así que a raíz de eso son que todos los miércoles 5 panelistas acá nos encontramos para hablar diversos temas. La semana pasada hablamos de salud mental de los adultos mayores y esta semana hablamos de lo que relacionado a lo que le compete de su cartera de usted, lo que es vivienda. Si bien vamos a hablar en temas generales sobre varios temas como subsidio rural, pero nos vamos a centrar en temas específicos lo relacionado a adulto mayor. Entonces, en relación a eso, me gustaría también, Seremi, que usted nos pueda comentar sobre los condominios de viviendas tuteladas. Pero antes de pasar a ese tema, me gustaría también de que podamos saludar a nuestros amigos de Facebook, de YouTube, que allá no están, que también tenemos una comunidad ahí armada, así que no solamente las personas que nos están escuchando en la casa, nuestros amigos de Facebook y YouTube, toda semana a semana nos están escuchando. Y ahora sí, Seremi, vamos a tierra, nos adentramos a tierra derecha. Los condominios de viviendas tuteladas. Yo ¿Acá? creo que nos faltó algo. Saludar a nuestra comunidad. Ah, perfecto.
eso, ni un Sí, problema. Buenos días, querida comunidad de Fresia y de los alrededores que nos están escuchando, y estén muy atentos a todo lo que va a ser la entrevista del CEREMI de Vivienda. Yo quiero hacer un llamado muy especial este minuto de un comentario que ha estado haciendo nuestro locutor Cristian Torres sobre el tema de la basura en las playas, en los bordes de los ríos, en el borde de los lagos, para que todo esto siempre andan adultos mayores, y los adultos mayores que se preocupen y le ayuden a los jóvenes para evitar todo este tema de la basura en las playas. Si uno lleva sus cosas para consumir, lleve bolsas para traer los restos que sobran, que no queden botados en los sectores donde van a ir a disfrutar nuevamente. Ese sería mi llamado a la comunidad. Yo te quiero hacer una pequeña acotación al respecto. Ayer una señora de Yico Bajo dijo de que por favor las personas que van a vacacionar al sector, que baje la velocidad. Ahí vive mucha gente adulta mayor que trabaja con animales, y los animales salen a la ruta y ellos lo van a buscar, y si pasan por el lado. Entonces dice, por lo menos un mínimo de respeto, bajen la velocidad. Eso es lo mínimo que se pide. Sí, porque no hay cercos, una sociedad de no hay cercos perimetrales ahí en los caminos. Muchos sectores que no tienen cerco perimetral. Entonces los animales andan en las rutas, andan por todas partes. Y la gente, por lo menos un respeto de bajar la velocidad, que eso es... no están en la ciudad, por último aquí tampoco, porque aquí también hay problemas, que hay gente que camina muy lento, hay animalitos que se cruzan y los pasan a llevar, así de simple, o sea, por lo menos nomás, listo, se acabó la historia. Y ellos no tienen ningún respeto, eso es lo que se pide, solamente un pequeño respeto hacia la persona que está cuidando sus animalitos, que los va a llevar a su terreno, para que no ande por la calle, y por lo menos cuando les digan, oye, por favor, baja la velocidad, que no la tapen a un garabato. Claro. Porque va encima la tapan a garabato. O sea, ese es un respeto que falta, yo pienso, de casa. Sí, perfecto. Ahí no es una intervención importante que realiza don Rubén y la señora Cecilia en relación al respeto que debemos tener con las demás personas, ¿no es cierto? Gracias por su intervención, don Rubén. Me estaba pasando de largo, ¿no es cierto? Sí, con el saludo. Importante. Muy acelerada. No sé qué pasa hoy día. Bueno, gracias. Ahora sí. Seremi, antes de que realizáramos este pequeño espacio de don Rubén, estábamos hablando sobre los condominios de viviendas tuteladas, ¿no es cierto? Acá en Fresia no existe estos condominios. Sí en otras comunas, como por ejemplo Frutillar, Puerto Montt, y en varias comunas más de la región existe. No en las 30 comunas, ojalá fuera ideal, ¿no es cierto? Pero acá en nuestra comuna no existe en los condominios de viviendas tuteladas. ¿Usted nos puede explicar a nuestros auditores en qué consiste los de viviendas tuteladas? Porque es un convenio que existe entre el Servio y Senama, ¿no es cierto? Entre el Ministerio y Senama. Claro, sí. Entre el Ministerio. Sí. A ver, los condominios de viviendas tuteladas están pensados en adultos mayores, solteros o todavía en pareja, que son autovalentes, que pueden valérselas por sí mismos, que no tienen problemas de movilidad, etc. Estos condominios son conjuntos de viviendas, entre 10 y 20 viviendas, dependiendo de las dimensiones del terreno donde se emplace y de las necesidades también identificadas junto con el Senama. Y el convenio consiste en que el Ministerio de Vivienda diseña y construye estos condominios. La necesidad la levanta el Senama en conjunto con los municipios. Y la verdad que es una tremenda iniciativa. Los condominios son realmente muy bonitos. Tienen, como les digo, entre 10 y 20 viviendas, pero además tienen áreas comunes importantes, de área verde, más salas multiuso, donde
la misma municipalidad, ¿no es cierto?, genera actividades con los adultos mayores, tienen además espacio para hacer recepciones más grandes que lo que le permite su propia vivienda. Y como les digo, si se construyen o no, es un tema que se hace junto con el Senama y el municipio. Para nosotros como ministerio creemos que es una tremenda iniciativa a nivel nacional, es una política que ha dado muy buenos frutos. Inauguramos hace poco las viviendas tuteladas en Quellón, viviendas tuteladas en Castro, donde se ve, son viviendas de excelente calidad, y que los adultos mayores que se trasladan ahí, que viven ahí, realmente la disfrutan, y esta convivencia, estar entre pares, les permite también desarrollar la amistad, mantenerse activos. Hoy día, ¿cuál es el gran piedra de tope que tenemos en otras comunas donde todavía no hemos llegado con viviendas tuteladas? Es exclusivamente la disponibilidad de terreno, ¿ya? Normalmente son los municipios los que disponen un terreno para que nosotros podamos diseñar y construir las viviendas. Es un trabajo que se hace en conjunto, a veces con recursos de la Subdere se puede comprar un terreno. Ahora, no puede ser cualquier terreno, tiene que ser un terreno que tenga la cabida, donde se puedan construir estas 10 o 15 viviendas, pero además tiene que estar bien ubicado. No nos sirve que esté a las afueras de la zona urbana, tiene que estar cerca del CEFAM, tiene que estar cerca del comercio, tiene que estar cerca de medios de locomoción, de servicios, porque son adultos mayores autovalentes que tienen que salir, tienen que hacer su vida normal. Entonces, ese es hoy día la gran piedra de tope. El ministerio, por lo menos durante este periodo de los 4 años que ya está terminando, le ha dado mucho énfasis a este tema, y siempre, cada vez que hay la oportunidad de asignar un terreno para viviendas tuteladas, inmediatamente se gestionan los recursos para llevarlo adelante. Hemos tenido además muy buena acogida por parte de la Dirección de Presupuesto, que de repente son bien manos de guagua, pero siempre cuando se trata de adultos mayores está la disponibilidad y la disposición de los fondos para poder diseñar y construir estas viviendas. Seremi, una consulta, y en relación a los condominios de viviendas tuteladas, aquí la primera acción entonces tiene que ejecutarla el municipio, solicitando la necesidad o manifestando la necesidad al Ministerio de Vivienda. Sí, lo primero es ponerse de acuerdo con el Senama y el municipio para poder determinar cuál es la necesidad más urgente. Si puede ser un condominio de 10 o un condominio de 20 viviendas. Y con eso ponerse en campaña a buscar un terreno. Hay que recordar que la operación, como hay terapia ocupacional que se puede ir a hacer con los adultos mayores, hay actividad física y distintas actividades en esta sala común que se desarrolla, el Senama tiene un rol importante en la operación de estas viviendas tuteladas. Entonces, es clave ese punto de encuentro, y una vez que está identificado un terreno, inmediatamente hacer el requerimiento al Ministerio de Vivienda. Eso lo hicimos en Maullín, que ya lo tenemos diseñado el proyecto, lo hicimos acá en Puaucho, en San Juan de la Costa, que ya está diseñado el proyecto y ya tenemos aprobados los fondos para este año para iniciar las construcciones. Entonces, ese es el camino. Primero, municipios junto con el Senama determinan, identifican un terreno y obviamente ahí hacen el requerimiento, y por lo menos la disposición del Ministerio de Vivienda está. Son recursos que para nosotros son tremendamente bien invertidos. Es una tremenda solución para muchos adultos mayores que viven en condiciones hoy día, por muy autovalentes que sean, en condiciones de allegados o muy precarias en sus viviendas, y que puede realmente ser una solución para poder estar tranquilo todos los años que le queden por delante de esta calidad de autovalente. ¿Y eso tiene algún costo para los que van a adjudicarse esas casas para las personas? Las viviendas no tienen costo,
toda vez que quedan de propiedad del municipio. Y el municipio, junto con el Senama, determinan a qué adulto mayor se le asigna. Y la usa mientras le dure esta designación vía municipio y Senama. Claro. Pero no tiene ningún costo, no hay que pagar, no hay que ahorrar, no hay nada. Nosotros las construimos y las ponemos a disposición para las personas que el municipio, junto con el Senama, determinan. Perfecto, un dispositivo que en realidad tal vez no todos tenían el conocimiento, pero que es de una tremenda ayuda. Yo conozco muy de cerca la experiencia de la comuna vecina de Frutillar, y es un proyecto que se ha llevado a cabo durante estos años de manera exitosa. Entonces yo creo que a futuro, como comuna también, yo creo que hacia allá tenemos que proyectarnos, ¿no es cierto? Porque día a día nosotros que trabajamos directamente con las personas mayores vamos diagnosticando y pesquisando casos de adultos mayores que viven en condiciones muy precarias, Seremi. Lamentablemente por una situación económica no han podido reparar sus casas y cada vez se va deteriorando. Adultos mayores sin redes, porque también hay que mencionar que estos adultos mayores que van a ser beneficiarios de estos condominios tutelados son adultos mayores que carecen de redes familiares, ¿no es cierto? No son adultos mayores de que cuentan con una red extensa familiar. Adultos mayores, como usted bien menciona, adultos mayores que están allegados y que no tienen una buena calidad de vida. Entonces también esta política de vivienda apunta a mejorar la calidad de vida de estas personas que no tienen una vivienda donde vivir y pasar sus últimos días de manera tranquila, ¿no es cierto? Y con un buen bienestar. Trasladándolo a otra parte, yo creo que quedamos súper claros con esa información. Trasladándonos a otra parte, comentar que nuestra comuna de Fresia se distribuye bastante, mitad y mitad casi, de lo que es el sector urbano y el sector rural. Y en relación a eso también, el día de hoy, don Rubén va a conversar un poco relacionado a lo que es el subsidio rural y entre ambos vamos a ir complementando la información. Perfecto. Ya, bueno, muchas gracias, Carolina. Bueno, Seremi, yo quiero que usted se explaye en este tema, porque ¿qué es lo que pasa? Hay que saber para quiénes está dirigido, qué costo tiene para la persona si va en base a construcción completa de vivienda o ampliación de vivienda. De repente, en las casas de los sectores rurales, los baños no son los adecuados. Entonces también esa es mi pregunta y ese es el tema que le dejo planteado ahora. Sobre la mesa, dice usted. Muy bien, Rubén. Bueno, el subsidio rural es un subsidio muy, muy bonito porque permite, como decía al comienzo, permite hacer que la gente del campo pueda quedarse en el campo y no tenga que emigrar a la ciudad, pero siempre y cuando se mantenga o se mejore la calidad de vida que tienen. Nosotros, el subsidio rural tiene dos líneas. La primera es construcción de vivienda nueva y la otra es de mejoramiento de las viviendas. En ambos casos se debe presentar un proyecto a las postulaciones. Las postulaciones son una vez al año, generalmente el segundo semestre de cada año, y en el caso de los adultos mayores, uno de los beneficios que tiene es que no necesitan, hay dos cosas que no necesitan declarar un núcleo familiar, es decir, pueden ser adultos mayores solos, y tampoco necesitan ahorro, ellos postulan sin ahorro. De esta manera ellos pueden postular con un proyecto de mejoramiento de la vivienda. ¿En qué consiste el mejoramiento de la vivienda? Puede ser mejorar el envolvente de la vivienda, cambios de ventana, cambios de piso, instalaciones sanitarias, ampliaciones, etc. Todo eso es mejoramiento de vivienda para una vivienda que ya existe y que está medianamente bien y que le faltan estas mejoras. Para eso, como digo, hay que presentar un proyecto en la postulación. La municipalidad tiene un rol fundamental porque en el caso de las viviendas rurales no es tan fácil que un particular, nosotros funcionamos, vuelvo 2 pasos atrás, en general para todas las postulaciones del ministerio que tienen que ver con la construcción de viviendas o mejoramiento, existen organizaciones privadas, que son las entidades patrocinantes, que juntan
familias que necesitan de estos beneficios y presentan ellos los proyectos por la familia. Cuando pasa con, ¿qué es lo que pasa en las zonas rurales? Como están muy distantes unos de otros, abarcan áreas muy grandes, la verdad que no hay mucha empresa privada que está disponible para ir juntando gente en distintos lugares. Entonces ahí entran los municipios de una manera muy activa. Entonces los municipios son los llamados a ayudar, ¿no es cierto?, a desarrollar estos proyectos. Para eso está la Oficina de Vivienda del municipio. Con eso se presenta este proyecto de mejoramiento de la vivienda y se postula al subsidio rural. En general, los adultos mayores, como decía, no necesitan declarar un núcleo familiar, es decir, pueden postular personas solas y tampoco necesitan ahorro. Pero por ser adultos mayores tienen alto puntaje, lo que les permite, en la mayoría de los casos, quedar seleccionados. Para el tema de la vivienda, el subsidio de la vivienda completa, de construcción de vivienda, pasa un poco lo mismo. Se necesita una entidad privada que presente el proyecto. En el caso de construcción de vivienda sí hay empresas especializadas en el tema rural. Acá en la región tenemos al menos 4 empresas que trabajan muy bien y muy rápido además. Las viviendas, el único requisito que se necesita es tener el terreno, sí, ser dueños del terreno, ¿no es cierto? Es el único requisito. No se necesita red de agua potable, porque hay sectores, ¿no es cierto?, con APR, con agua potable rural, fantástico, pero si no, no es impedimento, porque el proyecto incluye lo que es la solución particular para cada una de las viviendas. Sí necesita el tema eléctrico. ¿Y eso tiene algún costo para el usuario? No, como digo, para los adultos mayores no. Las personas que no son adultos mayores pueden postular, pero tienen que completar un ahorro, dependiendo del tipo de proyecto, entre 10 y 30 UF de ahorro. Pero los adultos mayores no tienen ahorro. El subsidio abarca la construcción completa de la vivienda. En general son viviendas de 3 dormitorios, de 2 o de 3 dormitorios, y también se puede postular a una cosa muy atractiva, que es un recinto complementario. ¿Qué es lo que es un recinto complementario? Recinto complementario, de acuerdo a lo que tenemos establecido nosotros en el decreto, son un lugar donde se pueda desarrollar alguna actividad. Por ejemplo, el embalaje de huevos. Si, por ejemplo, la persona tiene su gallinero y tiene su producción de huevos, bueno, tiene un recinto donde poner ahí, ¿no es cierto?, y poder trabajar las cosas. Puede ser incluso para la leñera, digamos, da lo mismo, pero tiene un espacio que se puede construir con el subsidio, que le permite tener o bien una actividad productiva, o bien una bodega de almacenamiento para herramientas, etcétera. Así que es un tremendo subsidio y, como digo, el único requisito es postular, estar dentro del 40% más vulnerable, y tener el terreno. Esos son los requisitos para la construcción de vivienda propia. Seremi, una consulta, y enfocándonos al subsidio rural, ¿cuánto se demoran los plazos entre que una persona postula, porque hay fechas de postulación también? Sí. Entonces postuló, por ejemplo, este año 2022, salió aprobado. ¿En cuánto tiempo tiene esta empresa que está encargada de ejecutar las obras para entregarle la casa al adulto mayor? Porque también me ha pasado adultos mayores en el momento que ando haciendo visita a terreno del sector rural, de que muchos de adultos mayores de que me comentan que hace 2 años fueron beneficiados con este subsidio, pero todavía no empiezan las obras de su construcción. Correcto. Entonces, ¿existe un plazo para que esta empresa ejecute este subsidio para hacerlo efectivo? Como para entregarle también esa respuesta a esos adultos mayores que todavía están esperando, que tienen dudas si va a ser efectivo o no, porque también después las personas pierden un poco como la esperanza de que esto sí va a ser real en realidad.
Sí. Así que entendemos de que cuando existe un subsidio, existe un documento de por medio, sí se va a hacer efectivo, pero muchas veces igual las personas donde pasan una cierta cantidad de tiempo no dejan de creer, pero sí van un poco a poco perdiendo la esperanza en realidad de que esto sí va a ser efectivo. Sí, el subsidio rural, bueno, nace a finales del primer periodo del presidente Piñera, se implementa en el periodo de la presidenta Bachelet y de acuerdo a las condiciones en las que se construyó este programa, la verdad es que el tema de los tiempos de espera era eterno, para serle bien honesto. El sistema decía que teniendo el ahorro en el caso de las personas menores y el terreno, digamos, podían postular y recién una vez que tenían el subsidio empezaba el proceso del desarrollo del proyecto. Eso hizo que durante muchos años, hasta el año 2020, el proceso ha sido eterno, muy largo, ¿ya? Muy, muy largo. El año 2020 introdujimos cambios. Entonces, para postular había que tener un anteproyecto el año 2020, lo que hacía más corto el periodo de que se pueda construir. Para el año pasado, el año 2021, ya se exigió el proyecto, ya no un anteproyecto, sino que el proyecto para postular. ¿Y eso qué garantía nos da? La garantía es que una vez asignados los subsidios, la empresa en 2-3 meses ya está en condiciones de poder empezar la obra. Los llamados para la postulación de este subsidio son normalmente los segundos semestres de cada año. La selección, en el fondo, la resolución que asigna los subsidios, se publica los primeros días del año siguiente. De hecho, estamos a la espera, probablemente a finales de esta semana ya debiera estar la selección del llamado del año pasado. Y con eso estamos hablando de 2-3 meses ya la obra debiera empezar. En general, las constructoras que proyectan estas viviendas trabajan muy rápido, es decir, en 2-3 meses la casa ya está en pie. Y después ya viene la parte de los tiempos administrativos, la recepción municipal, la recepción también por parte del servio que tiene que ir a fiscalizar, ¿no es cierto?, que todo cumpla con las normas. Pero la construcción ya parte inmediatamente. Hoy día, ¿qué ha pasado con la gente que tiene el subsidio y que todavía ni siquiera tiene proyecto? Hay muchos subsidios asignados antes de la pandemia. Bueno, ustedes saben muy bien que los costos de los materiales se han disparado. Muchísimo. Entonces, eso ha hecho que muchas empresas hayan esperado a que mejore la situación, que yo no sé si va a mejorar o no, o bien derechamente han abandonado los proyectos, ¿ya? Ese es un tema que estamos trabajando para poder retomar todos esos proyectos, reasignarlos, modificar los proyectos que se estaban trabajando, etcétera, para poder llegar con una solución a esas familias que tenían el subsidio en la mano, claro, pero sin proyecto. Entonces, esa lógica hoy día ya no corre, porque hoy día los llamados exigen que haya un proyecto. Y, como digo, los proyectos que se presentaron el año pasado están con los valores actualizados, por lo tanto el subsidio cubre los costos, así que no debiera haber ningún problema para poder iniciar las obras de aquellos que salgan seleccionados entre esta semana y la próxima, que van a salir la resolución. Así que esa es un poquito la historia, un poco larga, pero se entiende, muy bien. Pero eso es. Sí, gracias Seremi por la información clara, precisa que nos entrega sobre el subsidio rural. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial, amigo Mauricio, y regresamos con el tema mejoramiento habitacional. Hemos regresado de nuestra primera pausa comercial y comentarle a nuestros auditores de que al panel se sumó nuestro panelista, don Francisco Suazo. Bienvenido, don Francisco, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días al señor, ¿cierto? A la visita y a los auditores de Radio San Gabriel. Don Panchito, ¿cómo estuvo el fin de semana? Trabajólico. Trabajólico, como siempre, trabajando a full usted. Para no perder el training después de la jubilación, para que se quede en algo. Don Panchito, pero
me imagino que aparte de trabajólico, me imagino que estuvo bien estudioso, porque usted es bien Mateo. De poco tiempo tuve, sí, poco tiempo. Pero voy a tratar de que esta cosa resulte. Cuéntenos, Lo siento. usted el día de hoy nos viene a hablar sobre el subsidio de arriendo. Exacto. Cuéntenos un poquito y de ahí vemos qué le preguntamos al Ceremi para que nos pueda resolver todas nuestras Ya. dudas sobre el subsidio de arriendo. Que también hay que mencionar que hay un subsidio de arriendo de un llamado especial para adultos mayores. Eso es el tema de ahora, yo creo, ¿cierto? ¿Sí? Dice, es un aporte estatal Así es. de familias vulnerables de sectores medio de pago. En la parte del arriendo de vivienda se necesita una solución flexible, ¿cierto? A las personas que no tienen cómo tener un arriendo, ¿cierto? El Estado le aporta la mitad del subsidio, ¿cierto? Y la otra para que ellos reembolsen para poder hacer un arriendo completo. ¿A quiénes están dirigidos? A las familias y personas mayores de 60 años o más sin núcleo familiar. Más del 70% de la calificación socioeconómica del registro social de hogares de allegados o arrendatarios. Así es. Los requisitos que deben cumplir son a las personas mayores que nos exige tener un núcleo familiar a postular al programa, ¿cierto? Las personas beneficiadas, estas personas pueden postular, o sea, repostular de los últimos 6 meses de vigencia del arriendo. ¿Es efectivo eso, señor? Sí. Muy buenos días, don Contrapregunta. Francisco. A ver, efectivamente, el subsidio de arriendo es un subsidio que está enfocado en todo tipo de familia, desde jóvenes que están recién empezando hasta adultos mayores. Y lo que busca es, tal cual como usted lo dice, ayudar a pagar el valor del arriendo, ¿ya? Más o menos el 50% del valor del arriendo, con un arriendo tope del orden de los 350.000 pesos. Un valor en UF, ¿no es cierto?, que va a cambiar. Ya. Para postular hay, en el caso de los adultos mayores, hay dos alternativas. Hay un llamado regular, que los adultos mayores pueden postular sin ningún problema, que en el fondo comienza en el mes de abril de cada año y termina en noviembre. Todos los meses hay selecciones, pero además, una vez al año, hacemos un llamado especial para adultos mayores, donde solo pueden postular adultos mayores. Este subsidio, tal como usted dice, está enfocado a familias de adultos mayores o personas solas. Por eso dice que no es necesario declarar un núcleo familiar en el registro social de hogares. Lo otro es que está enfocado hasta el 70%. Sí. La mayoría de los programas que tiene el ministerio están enfocados al 40% más vulnerable. En el caso del arriendo llega hasta el 70% de vulnerabilidad. Con este subsidio, este subsidio dura más o menos 3 años, ¿ya? 3 años dura de mes a mes, vamos juntos, el adulto mayor y el ministerio, y ponen el valor total del arriendo entre los dos. Vamos mes a mes hasta 3 años. En el caso de los adultos mayores, que no pasa con los otros, existe esto que usted planteaba, que se puede repostular. Exacto. Repostular. Y es automático, es decir, el adulto mayor que indique a través de la postulación que quiere renovar el arriendo, se le asigna inmediatamente. No hay concurso ni sorteo. El que ya lo tiene, se le renueva. Solo tiene que solicitarlo. Basta con demostrar la voluntad de querer seguir con esta modalidad. Esto, la verdad que es una muy buena solución, porque sabemos que por muy buena voluntad que tengan los familiares de adultos mayores, vivir en una casa ajena, pensando en los que viven allegados, es complicado. ¿Ya? Son ricos los nietos, ¿no es cierto?, y disfrutar con ellos, pero también es rico tener su espacio, tener la libertad de poder vivir en su propia casa. Y en este sentido, este subsidio lo que busca es eso, es darle independencia a los adultos mayores, que tengan
su propio espacio, con sus propias reglas y no estar dependiendo de las condiciones que pone la hija, el yerno, la nuera, etc. Entonces, es una muy buena alternativa, Tiene un solo tema que a mí me gustaría dejarlo bien claro, y es que el lugar que se arriende tiene que cumplir ciertas normas mínimas, ¿ya? ¿Cuáles son las normas mínimas? Muy fácil. Tiene que tener 3 espacios, 2 dormitorios y un estar, por ejemplo. Tiene que estar recibida por la municipalidad, tiene que tener, en el fondo, tiene que ser una vivienda regularizada, que tenga todos los papeles al día, ¿ya? Esas son básicamente las condiciones principales. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Es que entregamos los subsidios de arriendo, la gente feliz, pero llegan a arrendar una casa, pero la casa no está regularizada porque tiene una ampliación, porque cualquier cosa, y se complica la aplicación del subsidio. Ese es el único tema que hay que tener en cuenta. La casa tiene que estar regularizada y cumplir con este tema de los 3 espacios. ¿Y quién hace la regularización? El propietario. El propietario de la casa. Seremi, y un alcance a este subsidio. El año pasado a mí me tocó apoyar en la postulación a un grupo de 4 adultos mayores a este subsidio, pero hay que dejar súper en claro, y para la gente, los auditores que nos están escuchando, de que para solicitar este subsidio toda persona tiene que contar con un contrato de arriendo, porque los adultos, muchas personas arriendan de manera, no está regularizado. Claro. Y muchos me dicen, pero yo arriendo, pero no existe un papel de por medio, y si no existe este contrato ante notario, bueno, de todas maneras, igual el Servio, existía un tipo de contrato que entregaba, un modelo, y ese mismo también se podía ejecutar y regularizar. Pero hay muchas personas de que arriendan, pero como a la buena, así como al compadreo, y no existe un papel de por medio. Exacto. Ninguna institución del Estado le va a entregar plata a otra persona, por más la necesidad que se plantee, pero si no existe un contrato de por medio o un documento que acredite la situación. A nosotros no nos sirve en ese sentido la palabra del adulto mayor. Nosotros ahí igual muchas veces tratábamos de educar a estas personas y les manifestábamos, es necesario de que usted converse con su arrendatario, lleguen a un acuerdo, vayan a notaría o firmamos este documento, pero necesitamos este papel físico, porque antes conocemos su necesidad, pero sin tener el contrato de arriendo difícilmente podemos solicitar este subsidio de arriendo. Sí, muy buen punto, porque además ese contrato define dónde le vamos a pagar al propietario de la vivienda el arriendo. Entonces hay que identificar claramente el propietario, cuál es la propiedad, etcétera, y el valor del arriendo. Y es importante formalizar, porque si no, la verdad que nos quedamos en la palabra y, bueno, todos sabemos que en muchas ocasiones se producen abusos también, entonces por lo mismo se solicita que haya cierto grado de formalidad en los arriendos, sí. Sí, y de repente para los adultos mayores y para los mismos arrendatarios era como bien tedioso el tema, pero después nosotros le explicábamos de que es súper necesario y bajo ninguna circunstancia se podía ejecutar o solicitar este subsidio de arriendo si no existía el contrato. Comentarle también que desde la municipalidad el año pasado nosotros igual ejecutamos varios pagos de arriendo con fondos COVID que llegaron, adultos mayores y mujeres jefas de hogares, porque además de trabajar con la oficina de adultos mayores también trabajo con la oficina de la mujer. Y ahí ejecutamos varios pagos, pero sin embargo yo pensaba que este tema de no tener regularizado el tema de los arriendos o no existía este contrato era solamente con adultos mayores, y no, es algo transversal. Muchas personas, por lo menos acá en Fresia se da de que no cuentan con un contrato de arriendo. Así que eso para que quede súper claro para todos nuestros auditores que están escuchando, en el momento que necesitan postular estos subsidios, que se acerquen a los municipios, al departamento de vivienda. En el caso de adulto mayor, en la oficina de adulto mayor, nosotros podemos apoyar ese proceso, pero siempre y cuando lleguen con toda la documentación que se requiere. Correcto. Sí. Vámonos a otro
tema, vamos a cambiar de tema. Ya dejamos súper claro lo que es el subsidio de arriendo para adultos mayores, ¿no es cierto, don Panchito? Así Quedó es. clarito como el agua. Ya. Y ahora nos vamos a trasladar de temática a lo que es el programa de mejoramiento. ¿Qué nos tiene para contar sobre el programa de mejoramiento, señora Cecilia? Del programa de mejoramiento. Está en vigencia por el decreto supremo que reglamenta el mejoramiento de vivienda, tanto de barrio o de vivienda común. Para tener un hogar mejor, en ese caso, por ejemplo, en el tiempo de invierno, las personas que las casas ya están muy antiguas, muy deterioradas, pueden postular, y siempre y cuando que se abra, o se puede postular en cualquier momento. A que se abra una postulación apropiada, o hay que esperar a eso, o se puede ir y pedir que uno quiera hacer ese mejoramiento por intermedio del ministerio. En general, todos los programas habitacionales del ministerio, sea para casa o para mejoramiento, tienen un sistema de llamados periódicos. En el caso del programa de mejoramiento de vivienda y barrio, que es el decreto 27, este programa tiene 4 capítulos. Y para cada uno de estos 4 capítulos hay llamados durante el año. ¿Cuáles son los capítulos? El primero tiene que ver con mejoramiento y equipamiento comunitario, que vamos a entrar en eso porque me parece que es muy interesante que la gente lo conozca. El capítulo 2 es el de mejoramiento de vivienda propiamente tal. El capítulo 3 es el de mejoramiento de condominios sociales. Ya. Que en el caso de Fresia no tenemos condominios sociales acá. Estamos hablando de los bloques antiguos que se construyeron en los años 90. Ese tipo de condominios. Hay en Puerto Montt, hay en Osorno, principalmente. Y el otro, el que tiene que ver con acondicionamiento térmico y eficiencia energética. Esos son los 4 capítulos. En cada uno de estos capítulos normalmente hay 2 llamados al año, uno el primer semestre y otro el segundo semestre. En el caso, vamos a ir recorriendo cada uno de los capítulos. El capítulo primero, el primer capítulo, que es el de equipamiento comunitario, mejoramiento y equipamiento comunitario, es realmente una joya, para serlo bien honesto, porque este es un programa que no existía. Y este capítulo, que lleva 1 año y medio de vigencia, permite que una comunidad, como en este caso la UCAM, por ejemplo, una agrupación, ¿no es cierto?, pueda postular un proyecto de mejoramiento del barrio. ¿En qué puede consistir un mejoramiento de barrio? Una sede social, mejoramiento de una plaza, mejoramiento de instalaciones deportivas, un espacio urbano, ¿ya? Este subsidio puede llegar a los 180 millones de pesos de aporte, dependiendo del tipo de proyecto. Entonces es un tremendo subsidio en términos de valores y en términos de la cantidad de cosas que se pueden hacer. Siempre enfocado en el mejoramiento de los barrios, ¿ya? Este capítulo, el capítulo 1, tiene 2 llamados al año, como decía, el primer semestre y el segundo semestre de cada año. Y en general, como es un programa relativamente nuevo, tiene 1 año y medio de vigencia, en general la cantidad de postulantes todavía no es mucha. Es baja. A nivel nacional, lo que permite tener cierto grado de posibilidades altas de salir seleccionado. Así que es muy atractivo y se puede, de verdad que se pueden hacer muchísimas cosas. Ese es el primero. Una consultita dentro de eso. Por ejemplo, la sede social de la Unión Comunal aquí está en muy deterioradas condiciones. ¿Puede postular a eso para que se mejore la sede? Por supuesto que sí. Mira, nosotros la próxima semana tenemos programada la entrega de una sede comunitaria en la comuna de Chonchi, que fue beneficiada con el decreto 27, una sede bien deteriorada que al final la decisión fue la echamos abajo y construimos una nueva.
¿ya? Y se está construyendo con este programa, y de verdad que quedó increíble. Y en el mismo Chonchi se hizo ya se está entregada, una sede para profesores jubilados de la comuna. Y ahí tiene su sede y también se hizo con este programa. Entonces, teniendo el terreno, se puede construir una sede sin ningún problema o refaccionar la que existe. En Ancud estamos trabajando para poder mejorar una sede social ahí en el barrio Caicumeo, que venimos trabajando con ellos. Entonces, se puede postular. Seremi, y en relación a eso, nosotros para hacer esa postulación tenemos que presentar un proyecto o es una... Sí, ya. Sí, se presenta un proyecto, esto tiene que ser representado no por la municipalidad, sino que por una organización social. Por la Unión En Comunal. este caso, la Unión Comunal. ¿Ya? Y como digo, es muy potente, es un programa muy, muy bonito que permite mejorar los barrios de manera importante, ¿ya? Focalizado en lo que realmente se necesita. Entonces, la decisión obviamente la toma la organización social. Solo para que lo tengan de referencia, el mejoramiento de la plaza de Puerto Montt. Después del 18 de octubre hubo mucha destrucción en la plaza de Puerto Montt. La Unión Comunal de Puerto Montt, la Unión de Junta de Vecinos de Puerto Montt, junto con la municipalidad respaldada siempre atrás, presentaron un proyecto de mejoramiento y hoy día se está mejorando, restableciendo, digamos, la plaza de Puerto Montt, la plaza de armas de Puerto Montt, con los recursos de este programa. Entonces, como digo, es muy potente. Pero la presentación es a través de una organización social, que en este caso sería la UCAM, ¿no es cierto?, la Unión Comunal de Adultos Mayores. Así que la invitación está abierta, los llamados, como digo, son 2 veces al año, primer semestre, segundo semestre. Ahora por el tema del cambio de gobierno, normalmente en marzo, pero puede que sea en abril de este año, o en el fondo por el tema del cambio de gobierno, el ajuste, pero sí. Pero Ese es el ¿por qué capítulo ese 1. cambio de gobierno no No. se... No, los programas no para la habitacionales son postulación? vigentes permanentes. Todo el año. Mire, qué buena información nos está entregando Seremi. En realidad, para todas las personas que pertenecen a organizaciones y que tienen algún mejoramiento que ejecutar a su sede, a su entorno, tenemos un fondo, tenemos un subsidio que se puede postular y que tal vez no todas las organizaciones tenían este conocimiento, esta información sobre de que existía este fondo. Aquí la señora Cecilia es bien matea, así que está anotando todo punto a punto, porque ella también es una integrante de la Unión Comunal. Así que lo más probable es que en este primer periodo de la primera postulación que se realice, que se lance, como Unión Comunal vamos a postular y ahí estaremos apoyando desde la municipalidad Eso. para que se haga ese mejoramiento a esa sede que es tan importante. Pero Sí. es el primer capítulo. Ese es ¿no? el Como primer usted dice, capítulo. porque- Agregar sí. nomás que hay organizaciones de clubes deportivos que también pueden presentar proyectos de iluminación de una cancha, reposición de pasto, instalación de graderías, techado. Hay muchos proyectos que se pueden hacer también para los clubes deportivos. Así que la invitación está abierta. El llamado, como digo, normalmente en marzo, probablemente por el cambio de gobierno pueda ser en abril, pero es un llamado que va a ser regular y permanente en el tiempo. Perdón, Francisco. Perdón, antes que se me olvide. Yo con Carolina habíamos conversado de nuestra sede que está bastante malita, la más antigua que tenemos. Ay, sí. Y nos falta la reestructuración y podemos postular. Por supuesto que sí, como organización, Como siempre como organización, organización, obvio, sí, junta de vecinos, unión ¿Se acuerda que comunal, lo habíamos conversado, Sí. señorita? Sí. agrupaciones de adulto mayor, clubes deportivos, etcétera. Ahí vamos a hacer, y Sí. como usted dice también, Seremi, en este momento tampoco hay tantas organizaciones que postulan, entonces creo que vamos a hacer ahí un estudio de las organizaciones que podemos postular. En una de esas somos beneficiadas y somos bendecidas con este subsidio. Ya habíamos intentado ya, pero Es que habíamos intentado otros fondos. otros fondos. Claro. Exactamente. Otros Nos fondos. equivocamos con los fondos. sí. Exactamente. Este es un programa nuevo también, este Ya, capítulo. agradecemos mucho la información. Sí, porque- no, encantado. El capítulo 2 es el de mejoramiento de vivienda. El mejoramiento de vivienda permite, tal como el nombre lo dice, darle una nueva vida a la vivienda actual. Este mejoramiento puede abarcar muchas cosas. Pisos, envolvente, el envolvente de, no sé, las murallas, ventanas, aislación térmica,
techos, etcétera, tratamiento para las polillas. También existen algunos tratamientos, habrán algunas que se pueden hacer tratamiento y otras que hay que botarlas, pero se puede desarrollar un programa de mejoramiento integral, y para eso también se requiere la presentación de un proyecto. También se hace 2 veces al año el llamado, primer semestre, segundo semestre, y como digo, este año puede que esté un poquito desfasado las fechas que normalmente se hacen, pero es una tremenda posibilidad de poder mejorar las casas. Con respecto a eso, la persona, por ejemplo, el caso, yo me pongo en mi caso, mi casa no es es una casa que construyó la persona que vivió ahí. Él vivió ahí y él la construyó. No es una vivienda de servicio ni de nada por el estilo. ¿Se puede postular también? Se puede postular siempre y cuando la casa esté regularizada. Ah, perfecto, ¿no? Si la casa está regularizada, se puede postular. Sí, esto no es un beneficio exclusivo para viviendas construidas por Servio. Ya. Hay que recordar que a comienzos de los 90, se entregaba una caseta sanitaria nomás. Sí. O sea, la casa era de autoconstrucción Sí. al final del día. Entonces, no, es para cualquier persona, y esto es muy beneficioso para adultos mayores, porque ¿para qué estamos con cosas? Las jubilaciones no son muy buenas, y hay otras prioridades que cambiar el techo o mejorar las ventanas con los recursos que uno tiene de la jubilación. Entonces, esta ayuda está muy enfocada a eso, y la verdad que a nosotros nos produce mucha satisfacción cuando adultos mayores postulan a este beneficio, porque de verdad que les cambia la vida. De verdad que les cambia la vida. Sí, de verdad que sí. Sí. Cambia mucho. Sí. Bueno, el capítulo 2 entonces, Sí. incluso también se puede pedir ampliación, ¿no es cierto? En caso de que tenga, por ejemplo, existen adultos mayores que tienen un cuidador, alguien que va a acompañarlos en la noche. Bueno, también se puede postular a la ampliación de un dormitorio adicional para poder, para esta persona para personas cuidadoras, que sabemos que hay adultos mayores que hay gente que los va a acompañar en la noche y que necesita. Claro. Sí. El capítulo 3, bueno, el de condominios sociales. Como digo, acá en la comuna de Fresia no tenemos condominios sociales, así que no aplica mucho, pero en el fondo es un poco lo mismo. Se presenta un proyecto de mejoramiento del condominio y se postula 2 veces al año, y después, bueno, se hacen los mejoramientos. Hay ejemplos de eso, hay varios. Acá en la región nosotros prácticamente hemos reparado el 100% de los condominios sociales que hay en la región. Temas bonitos y emblemáticos en el acceso por Chuyaca, en Osorno. Habían unos condominios sociales bien botaditos de la mano de Dios, y hoy día es el conjunto Chuyaca, el Parque Chuyaca se llama, con edificios muy bonitos, llenos de colores, donde se les mejoró aislación, etc. El cuarto capítulo es el de eficiencia energética, y recobra especial importancia en la comuna de Fresia para este año 2022 y en adelante. Yo no sé si ustedes saben, me imagino que sí, la comuna de Fresia está declarada como zona saturada en términos de contaminación. Para eso, el Ministerio de Medio Ambiente, en conjunto con varios otros ministerios, estamos trabajando en un plan de descontaminación. Y este plan de descontaminación incluye el mejoramiento de las viviendas que existen, de las viviendas existentes. ¿Qué es lo que queremos con este plan de descontaminación? Es disminuir el uso de leña en la calefacción. Para eso, la clave está en mejorar el aislamiento de la vivienda, de tal manera de que con poca leña podamos calentarla como antes. La leña tiene que tener una humedad. No, yo no me meto en esa parte, pero me imagino que tiene que ser leña seca, me imagino. Tiene que ser certificada y Exacto, todo eso viene certificado. Sí, Sí, claro. sí, pero yo ahí no me meto en la parte que nos toca a nosotros de este plan de descontaminación. Tiene que ver con, primero, exigir que cualquier vivienda que se construya tiene que tener un estándar de aislamiento térmico muy significativo, pero y las que ya existen
el ministerio se tiene que hacer cargo de ir mejorándolas. ¿Ya? ¿Qué es lo que se logra? Es que antes una familia, no sé, pues una vara de leña le duraba la semana, ahora le puede durar 3 semanas. ¿Por qué? Porque la vivienda necesita menos Sí, menos pues, leña. Claro, brigadita. por la buena aislamiento. Exactamente, Sí. por el buen aislamiento. Entonces, este programa busca primero eso, ¿ya? Mejorar el aislamiento de las viviendas de tal manera de aprovechar al máximo el calor y también mantenerla fresca durante el verano. Ya llevamos varios días sufriendo. El, No, y en el invierno es horrible. Claro, en porque invierno al la revés. construcción era tabla, la tabla de afuera y a ver el forro forro. interior Y sería. nada más. Bueno, hoy día, Nada. Así que el los que frío tengan la entonces filtra oportunidad, por los que todo. tengan la oportunidad, en la comuna de Puerto Octay estamos mejorando térmicamente una población completa. Son 100 viviendas que se están en el sector de Playa Raquel. Y la verdad es que le cambió del cielo a la tierra. O sea, hay el dirigente, digamos, que está a cargo y estuvo instalado tomando once en su casa, antes y después, y él me dijo, eliminamos la estufa de leña. La eliminamos y pusimos una Toyotomi y una de parafina. Claro. Porque con eso para la noche cuando hace frío. Un ratito. Pero el resto del día no es necesario en invierno. Entonces, de verdad que les cambia la vida. Pero eficiencia energética no es solo el aislamiento térmico, sino que también eficiencia energética es aprovechar, por ejemplo, la luz solar para calentar el agua. Existen, ¿no es cierto?, termopaneles, paneles Sí. solares que permiten calentar el agua, lo que ayuda a disminuir el consumo de gas, que todos sabemos que ha subido una barbaridad. Es ¿No maravilloso. es cierto? Entonces, también son proyectos que se pueden postular de ese tipo, y en el caso rural o en sectores un poquito más aislados, se puede postular a este mismo de eficiencia energética con, por ejemplo, paneles fotovoltaicos para ayudar con el tema de la electricidad, La electricidad. etcétera. Pero lo principal, sobre todo en la zona urbana, es el aislamiento térmico y la eficiencia energética en términos al consumo de gas a través de estos paneles termosolares que calientan el sol calienta el agua, ¿no es cierto? Y uno se puede duchar con agua caliente en invierno y verano, porque igual el sol calienta en invierno, menos, Sí. pero calienta. Pero caliente. Entonces el consumo de gas disminuye de manera significativa y permite obviamente un ahorro para la familia. Yo puedo dar fe de eso, porque nosotros nos dieron la posibilidad de postular, pero nosotros empezamos a postular por cierre perimetral. Ya. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces resulta que no resultó el proyecto, lo echaron para atrás. Tuvimos una segunda oportunidad de postular y también nos fue para atrás. Y la tercera posibilidad fue el termopanel. Y lo para tiene el en su agua. casa. Y lo tengo. Y funciona. Y funciona maravilloso. Y funciona. Muy espectacular. A ver, ayer el agua estaba en 94 gramos. O sea, para pelar chancho. ¿Para qué necesito? Para ¿Para pelar qué chancho. necesito calefón? Sí. Exactamente, para pelar chancho. Seremi, pero sin exquisito. duda son muchos los temas de vivienda que tenemos para conversar, ¿no es cierto? Sí. Una hora se nos hace poco. Oh, Poquísimo, poquísimo, ¿no es cierto? Usted al inicio cuando llegó dijo, va, una hora, Una pensó que hora. era poco, pero ahora, como usted vio que en realidad se hizo poco el tiempo, ¿no es cierto? Y en honor a su agenda también que usted tiene acá en la comuna, vamos a ir cerrando el programa, pero sin antes, tengo varias preguntas de nuestros auditores, pero le vamos a realizar una sola de todas las preguntas que llegaron, vamos a sacar Ah, una difícil. al aire. Dice, ¿cuáles son los criterios que utiliza el MIMBU para abordar las soluciones habitacionales para las personas que reciben subsidio con asignación directa? Hace poco acá en la comuna tuvimos un caso de un matrimonio de adulto Hermana, mayor, ¿sí? Ahí súper contenta yo porque me tocó hacer todos los informes sociales, ahí anduvimos viendo Aquí a la vuelta. acá a la vuelta, sí, ¿no es cierto? Don Guillermo y la Vamos. señora Lidia. Sí. Un matrimonio de 50 años juntos ellos dos. Lamentablemente don Guillermo nos dejó, pero la señora Lidia en realidad ahí sigue con el sueño de tener su casita prontamente. Pero no todos en realidad tienen la suerte que tiene la señora Lidia con don Guillermo, ¿no es cierto? Entonces hay muchos de que nosotros postulamos como asignación directa, pero no son beneficiados.
¿Cuáles son los criterios, Seremi? ¿Debido a qué se debe en realidad que unos podamos tener con asignación directa y otros no? Puede ser que a lo mejor los recursos sean escasos para asignación directa, puede ser que son muchos los casos. Quiero preguntarle y que usted me responda en realidad, porque nosotros podemos tener especular mucho por qué, pero no sabemos en realidad la razón de fondo que nosotros solicitamos, pero de repente no son todos aprobados. Muy bien, Carolina. A ver, primero aclarar que cada uno de los programas habitacionales que tiene el Ministerio cuenta con la facultad del ministro de Vivienda, la facultad de poder asignar un subsidio de manera directa, sin los llamados, digamos, sin participar de los llamados, en caso de urgente necesidad habitacional. Eso es lo que establece cada uno de los decretos. ¿Cómo se cataloga la urgencia habitacional? Lo primero es que existe un informe técnico y social de cada una de las familias. Este informe técnico y social lo realiza el Serviu con sus profesionales y ellos determinan si es que se recomienda o no, si es que realmente es una urgencia o no, o es posible esperar el proceso de postulación regular. En el caso de don Guillermo, que me tocó conocerlo personalmente, la casa, de acuerdo a los informes técnicos que hubo, estaba con polilla prácticamente completa. Sí. Más allá de las condiciones físicas de la casa, una casa con, bueno, como decía Cecilia, básicamente la lata afuera y una tapa de madera por dentro, pero todos los pilares, las fundaciones, todo estaba apolillado. O sea, esa casa de verdad que en cualquier momento se podía venir abajo. Y ese es el criterio técnico, es el que prima. En términos de recursos disponibles, existen recursos disponibles, como digo, es una facultad privativa del ministro para poder asignarlo. Obviamente que le llegan requerimientos de Arica a Punta Arenas, existen miles de condiciones particulares de cada una de las familias que intentan solicitar el requerimiento. Pero los criterios son eminentemente técnicos y también el tema social es relevante. ¿Ya? A mí me ha tocado ver casos de familias que viven allegados, con 2 niños que están asistiendo a la Teletón, con una mamá que no tiene ni una posibilidad de poder entrar a trabajar porque sus 2 hijos requieren atención permanente. Obviamente, con todo respeto, don Francisco, somos del mismo gremio, los hombres no aparecen ni en pintura, digamos. Entonces son mamás solteras que viven de la venta de ropa, de donaciones, etc. Y que viven de allegadas, en la casa de una tía, en una media agua detrás del patio. Efectivamente, eso son urgencias, urgencias habitacionales. Pero son realidades que van a depender, obviamente, de cada uno de los casos. Pero como digo, hay un informe técnico que elabora el Serviu con sus profesionales, más un informe social que también elaboran ellos con sus profesionales de esa área, y en base a eso o se solicita. Se solicita, como digo, esta es una facultad que de acuerdo a los decretos, a los programas habitacionales, es una facultad privativa del ministro, y ahí en base a esos informes él toma las decisiones. Perfecto. Y cada caso en realidad es diferente, entonces me imagino que se hará un análisis ahí detallado de cada caso. Efectivamente. Muchas gracias, Seremi, por su respuesta. Muchas gracias por su asistencia acá a nuestra comuna y a nuestro programa La Voz de los Mayores. Lo dejamos invitado para hacer allá un último saludo para nuestros amigos de YouTube y de nuestra página de Facebook, La Voz de los Mayores. Y le dejo los micrófonos para que se despida de la comunidad y de los auditores, de las personas mayores que lo están escuchando. Que sin duda hoy día yo creo que dejó súper claro con todos los temas que nosotros trajimos y planteamos sobre la mesa. Muy bien, Carolina, muchas gracias por la invitación. Agradecerle a los panelistas, Cecilia, Francisco, Rubén, que está allá atrás de la mampara, y a las personas que nos escuchan, y agradecerles también por la preparación, porque
porque las preguntas vienen con información por parte de ustedes. Hicieron la pega, hicieron la tarea antes, lo que se les agradece, porque eso también facilita las cosas. Apoyarse mucho a las personas que nos escuchan y que nos están viendo por Facebook o YouTube. Apoyarse mucho en la Oficina de Vivienda de la Municipalidad. La Municipalidad, acá en la comuna de Fresia, viene trabajando bien desde la época de don Rodrigo y ha seguido ahora también. Trabajando muy bien, coordinado con nosotros, en muy buena comunicación, y darles también la tranquilidad que el Ministerio de Vivienda es un ministerio que traspasa gobiernos. Todos sabemos que en marzo hay cambio de administración, pero obviamente las políticas del Ministerio de Vivienda siguen vigentes y seguirán vigentes por un largo tiempo, porque vemos que existe todavía mucha necesidad y estaremos siempre disponibles para poder ayudar en la medida de lo posible y lo que nos permitan, pero empujando para las soluciones de la familia. Invitar a los adultos mayores, que junto con la Oficina de Adultos Mayores del municipio y la Oficina de Vivienda del municipio puedan ir postulando, preparando proyectos para cada uno de los programas que hemos conversado el día de hoy, y dejar la invitación también al municipio que identifiquemos pronto un terreno para poder avanzar en las viviendas tuteladas. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a usted. Y con esta pequeña intervención que realiza el Ceremi, nos vamos despidiendo y dejamos a los auditores invitados para el próximo miércoles en el mismo horario, en la misma emisora. Hasta próximo miércoles. 19. Miércoles 19 de enero. Perfecto. Muy bien. Adiós. Ahí estamos. Adiós.